Bueno, entonces vamos a hablar de textos académicos. ¿Qué serán esos textos académicos? Bueno, entonces cuando yo hablo, desde allí les voy a explicar y les voy a definir qué es un texto académico. Eh, Cuando hablo, bueno, creo que hace 8 días vimos a qué se refería esa parte de textos y hemos evidenciado, incluso cuando hablamos de esa comunicación escrita. Ustedes han podido evidenciar cuando vieron lo del periódico, hicieron esta actividad, ese medio de comunicación, que puede ser un texto. Pero cuando yo me refiero al ámbito académico, ¿a qué estoy haciendo referencia? Entonces, cuando yo hablo de académico, y esta palabra la vamos a tocar mucho durante esta presentación, porque vamos a hablar exactamente de todo eso que tiene que ver con la academia. Entonces, cuando yo hablo de esta palabra, me estoy refiriendo a un espacio, siempre va a ser un lugar o un espacio, donde se van a desarrollar actividades con el fin de transmitir conocimiento y producir conocimiento, y en este caso va a ser a través de textos. Estos lugares donde se transmite ese conocimiento van a ser colegios, universidades, centros de investigación, lugares donde realizan periodismo investigativo. Entonces, cuando hablemos de ese término académico, vamos a hacer énfasis a estos lugares que ya son más formales y pues vamos a hablar de esos textos que giran alrededor de estos lugares. En el caso de nosotros, principalmente pues en la universidad y en esta nueva etapa que están viviendo. Entonces, les voy a definir qué es un texto. Ese texto, entonces, hace referencia a un conjunto de enunciados que yo, como emisor o autor, voy a utilizar para poder transmitir un mensaje. Nosotros ya habíamos hablado de lo que tenía que ver ese término de comunicación y que había un emisor, había un canal, o existía ese canal, un mensaje y unos códigos. Entonces, dentro de esos códigos va a estar este texto académico que va a ser un conjunto de enunciados que yo voy a utilizar para poder transmitir algo a una persona que esté leyendo, en este caso, los textos. Ese mensaje debe ser coherente y ordenado. Ya les voy a explicar a qué me refiero cuando les hablo de coherencia. Eh, También, muchachos, si tienen de pronto alguna duda o no entienden algo, levantan ahí la manito para poder aclararles las dudas que tengan respecto a eso. Entonces voy a explicarles a qué hace referencia o qué significa ese término de coherencia. Dentro de un texto deben haber dos características que son las principales. La primera, la coherencia, que la mencioné anteriormente, y en este caso cuando hablo de coherencia es que todo mi documento, todo el texto que yo estoy escribiendo, redactando, debe presentar una estructura secuencial. Ahorita que miremos cada uno de esos textos académicos, cada texto maneja una estructura con un orden lógico, que yo no puedo modificar o cambiar ese orden, porque entonces dejaría de ser un texto. Si estoy hablando de una reseña y esa reseña tiene un orden específico para su estructura y para yo redactarlo de esa manera, pues yo como autor no puedo cambiar ese orden. Si yo modifico o omito parte de eso que está allí o parte de la estructura, entonces ya dejaría de ser una reseña, ya no estaría haciendo una reseña, sino que sería otro texto académico totalmente diferente. Entonces esa coherencia habla de esa estructura que debe presentar mi documento, que debe ser secuencial, lógica, y que desde el título que le estoy dando a ese texto académico o a ese documento, hasta todo lo que está en ese contenido, eh, debe ser secuencial y tiene que tener relación. O sea, yo no puedo poner un título y que mi contenido sea totalmente diferente a lo que se menciona en el título. Entonces, tiene que ser, aparte de ser secuencial, desde el título hasta el contenido debe ser igual. O sea, debe hablar de la misma información, donde las ideas sean las mismas ideas. Obviamente voy a tener un tema principal que va a ser como mi idea general, pero adicional a eso voy a tener otras ideas que lo complementen. Resulta que esas ideas secundarias siempre van a hablar de ese tema que yo estoy tratando, o sea, no se va a apartar de hablar de ese tema, sino que siempre va a ser el título, mi idea general,
y las ideas secundarias van a girar, perdón, en torno al tema principal. O sea, siempre esas ideas secundarias pues van a ser un complemento, pero siempre va a girar alrededor de esa idea general, para que lo tengamos muy presente que de pronto hay temas que abarcan demasiadas cosas. Por ejemplo, si yo hablo de problemas ambientales, pero voy a hacer detalle en un tema específico de esos problemas ambientales que se presenten, digamos que en la contaminación del aire, entonces pues todo mi texto va a tratar sobre esa contaminación del aire y no me voy a ir a la contaminación de pronto del agua o otro tipo de problema ambiental. Siempre guardando esa coherencia desde el título hasta el contenido del texto. Luego de ahí hay otra palabra que se llama cohesión. Esa cohesión ya es la manera como yo como autor voy a relacionar cada una de las palabras, frases, párrafos u oraciones que están dentro de mi texto. Para ello yo voy a utilizar pues conectores, ideas, signos de puntuación. Les voy a mostrar ahorita un texto para que de pronto entiendan un poco mejor a qué me refiero con ese término de cohesión. Entonces ahí le estoy compartiendo un PDF. En este PDF voy a encontrar pues toda esa parte de la cohesión, donde yo utilizo, déjenme en un momento, ya les voy a mostrar de la parte de acá arriba, donde yo voy a utilizar ciertos signos de puntuación para enlazar ideas. Aquí, por ejemplo, hay un punto seguido, entonces hago referencia de que voy a seguir hablando de este tema, pero voy a ampliar un poco la información. Aquí ya hay un punto aparte, entonces hace referencia de que ya hasta aquí terminé esto que estoy mencionando y que en el siguiente párrafo voy a hablar de otra cosa. Puede ser una idea secundaria del tema general, que en este caso el tema general son los videojuegos activos y la salud en los jóvenes. Entonces, es la manera en que yo utilizo esos signos de puntuación y cómo yo conecto mis ideas, las ideas que tengo. Por acá también hay otra parte, miren, esto es una descripción que yo realizo antes de mencionar toda esta información o de incluir esta tabla en un texto. Entonces, antes yo digo, bueno, miren, antes de mencionar, pues, o de poner esta tabla, voy a indicar de qué voy a hablar en esa tabla, qué voy a exponer, qué va a encontrar el lector en esa tabla cuando vaya y mire. Entonces, aquí me dicen, incluso miren que aquí entre paréntesis está esa parte de esa cohesión. Dice, bueno, ¿cómo voy a relacionar esta información que yo estoy dando en la tabla con lo que tengo en mi texto? Entonces, ¿cómo lo relaciono? Entonces indico, no, bueno, ustedes en la tabla o a la persona que está leyendo va a encontrar la siguiente información. Vamos a hablar del mercado de una nueva generación de videojuegos y en la tabla número 1, pues se va a especificar cuáles son esos videojuegos y algunos ejemplos. Entonces, esa es la manera de yo utilizar esa cohesión. Cómo uno la información que tengo en un documento, ya sean tablas, gráficas, sea la idea general o la idea principal con ideas secundarias, utilizo comas, utilizo puntos y todo este tipo de cosas. Cuando yo voy a utilizar, por ejemplo, aquí me está mencionando que va a hablar de los objetivos y que como son varios y los voy a dividir, entonces voy a poner dos puntos. La manera de utilizar esa cohesión es de esta manera. Voy a hablar de varias cosas, de varios objetivos donde están allí como señalados, que son diferentes. Miren que ahí tienen ese guioncito indicando de que son varios objetivos, son diferentes porque tienen punto aparte y debido a eso, que voy a mencionarlos como en un listado, no están numerados, pero pues tienen allí ese signo, ese guión, indicando que es un listado que yo voy a mencionar. Creo que por acá abajo hay otro ejemplo más claro. Miren aquí, están hablando para la selección de los artículos objetos de la revisión, se utilizaron los siguientes criterios de inclusión. Entonces también lo mismo. Cuando yo voy a mencionar un listado de algo, en donde voy a poner un guión, una numeración, una letra que me identifique, los temas o las características que se van a hablar o que se van a tratar, pues entonces voy a utilizar este símbolo de cohesión en mi texto, que son estos dos puntos aparte, para enumerar ese listado. Entonces, eso es la cohesión, son
la manera, la forma en cómo yo uno cada párrafo de mi texto, cada información que tengo. ¿Les quedó claro esta parte que hace referencia a ese término de cohesión dentro de un texto académico? Sí, profe. Bueno, entonces continuando, ahora sí ya está ahí todo el significado de texto académico y en este caso va a ser un documento que se produce en un marco institucional. ¿Por qué? Porque estamos hablando de esa academia y en este caso pues se va a producir dentro de la universidad, en el quehacer científico y académico que ya les mencioné. Resulta que para poder yo redactar un texto académico debo tener algo muy en cuenta. Lo primero que voy a tener es de cómo se da a nivel institucional y es algo muy formal, ese texto que yo estoy redactando va a tener el propósito de difundir conocimiento. Yo allí voy a difundirle conocimiento, voy a permitir que el autor que está leyendo la información o el tema que yo estoy investigando sea el conocimiento que él va a adquirir o va a construir. Entonces, ese es el principal propósito de estos tipos de texto y es difundir conocimiento, que otra persona que lea la información que le estoy dando amplíe su conocimiento o construya nuevo conocimiento sobre algún tema específico. Dentro de esos textos debo tener tres cosas que son pues esenciales. La primera es el análisis. Siempre cuando yo voy a elegir un tema, debo hacer un análisis de ese tema antes de mencionar y decir, bueno, en el caso de ustedes de medio ambiente van a trabajar un problema ambiental para el proyecto final. Entonces, lo primero que me debo preguntar es, bueno, ¿qué problemas ambientales hay? Voy a hacer un análisis. ¿Qué problemas ambientales hay? No, que está la contaminación por residuos sólidos, la contaminación del agua, la contaminación en la calidad del aire. Hay muchos problemas ambientales. Luego de hacer ese análisis, yo digo, bueno, a mí me parece o tengo como más afinidad en esa parte de la contaminación del agua. Bueno, entonces, para poder hacer un análisis profundo y decir si voy a elegir ese tema de la contaminación del agua, lo primero que tengo que hacer es ir a buscar información. ¿Qué tanta información voy a encontrar de ese problema ambiental que me habla de la contaminación del agua? Hay mucha información, hay poca información. Y dependiendo de eso que yo consulte y si hay mucha información, si puedo obtener muchos artículos, documentos que me hablen de ese problema ambiental de la contaminación del agua, entonces yo voy a decir, ah, bueno, este tema sí lo voy a elegir porque tengo de dónde investigar. Siempre yo creo que hacemos es que elegimos un tema porque nos parece chévere, queremos aprender más de esa temática, de esa área, pero no entramos como en ese detalle de primero, antes de decir, si este es el tema que yo voy a trabajar, de ir a buscar qué tanta información hay. Entonces, en algunas ocasiones se nos presentan dificultades de encontrar información y después yo digo como que, bueno, entonces yo qué voy a hacer del trabajo. Yo elegí ese tema, ese problema ambiental o ese tema de investigación y no hay nada de información. Entonces, por eso en ese caso lo primero que debo hacer es un análisis. ¿Será que sí puedo trabajar ese tema? ¿Será que tengo la información para poder desarrollar mi trabajo? Que si no tengo información, pues obviamente no voy a poder hacer mi texto académico. Otra parte está la reflexión, entonces esa reflexión va a esa parte de decir, bueno, ¿qué tan importante es lo que yo voy a exponer en lo que estoy escribiendo? ¿Será que eso sí es relevante para generar o difundir nuevo conocimiento sobre el tema? ¿Será que sí es lo que se está trabajando actualmente o eso ya no se ve, eso ya realmente no se debe utilizar, no debo buscar información de eso porque ya todo el mundo ha hablado y ya se conoce todo sobre el tema porque siempre es lo mismo y lo mismo, entonces también está esa parte de la reflexión, de que ya con esa información que tengo, con ese título, con el tema que voy a trabajar, ver si es importante o no es importante para generar nuevo conocimiento. Y lo último es la parte de investigación, y ya esa investigación hace referencia a cuando yo busco artículos, libros, revistas, noticias que hablen de ese tema y empiezo a leer y a generar conocimiento en mí, aclarar dudas, ampliar nuevo vocabulario,
conocer nuevas temáticas, entonces ahí ya entra como esa parte de la investigación, que es ya en sí leer toda la información que yo recolecté y con esa información que yo recolecté llegar a una conclusión y que esa conclusión sea algo a lo que yo llegué, no lo que otros ya mencionaron en lo que yo leí, sino que después de que leí demasiada información, consulté muchos artículos, yo llegué a una conclusión con todo eso que leí, generé nuevo conocimiento, entendí cosas que no se explicaban allí, pero que con lo que mencionaron esos autores yo lo pude redactar en mi texto para que la persona que le voy a enviar ese mensaje también entienda cosas nuevas acerca del tema que se está tratando. Luego aquí está la misma imagen que vimos para definir comunicación, pero en este caso vamos a hacer referencia a esa parte de que todo texto académico se debe ver de esta manera, ese concepto de comunicación. ¿Por qué? Porque como voy a difundir conocimiento, es lo mismo que comunicar algo, llevar un mensaje. Y ese mensaje siempre debe ser entendible para ese receptor. Entonces, en ese caso, cuando yo escribo, pues debo escribir no solo para mí recuerden, sino que debo escribir para la persona que va a leer mi texto. Y debo preguntarme, ¿será que sí entiende? ¿Será que no entiende? Debo ampliar la información, debo definir los conceptos. ¿Será que si yo pongo algunas siglas, entenderá qué significarán? ¿O será que es que yo tengo que mencionar qué significan esas siglas para que la persona que va a recibir ese mensaje pues entienda la información que yo tengo ahí en ese texto? Entonces, escribo para la otra persona, no para mí. Si yo ya he investigado de un tema, he leído mucho, entonces yo ya amplié mi conocimiento y digo, bueno, pues es que yo ya eso me lo sé. Es que si yo veo una palabra que se utiliza mucho en esa temática, pues yo ya me sé esa palabra, ¿para qué la voy a definir en el texto? Siempre caemos como en eso de que yo ya conozco, yo ya sé, pero es preguntarme, ¿la persona que va a leer eso que yo escribí lo va a entender? ¿Será que sí está llegando ese mensaje, el mensaje que yo quiero que esa persona entienda? ¿Sí será que le está llegando? ¿Está entendiendo los códigos en los que yo le envié el mensaje? Entonces siempre me debo preguntar eso, escribo para la otra persona y no para mí. El tipo de lenguaje pues debe ser accesible y común por lo mismo que les acabé de explicar. Debo utilizar un lenguaje que la otra persona a la que yo le voy a hacer llegar ese mensaje lo entienda. Dentro de esos textos académicos hay 7 características, vamos a verlas uno a uno, que se deben tener muy en cuenta cuando yo escribo un documento. Entonces, lo primero es que debe ser intertextual. Ya les voy a explicar a qué hace referencia ese término intertextual. Entonces, en este caso, eso significa de que yo siempre que voy a escribir un documento académico, debo ir a internet a buscar información que me soporte o que sea de fundamento para yo poder escribir un texto. No puedo decir en ese texto, yo pienso, yo creo, no. Como yo no he hecho una publicación en una revista y que yo vea en internet que mi trabajo está publicado ahí, que lo que yo hice en mi trabajo pues lo investigué, si tuve que tomar datos en campos y analizarlos, lo hice y me di cuenta que esa información que estoy dando en mi documento es de verdad y está publicada, entonces pues allí en ese caso no hay necesidad de buscar otros textos que soporten la información. Pero si yo no he publicado nada de esa información y no conozco mucho para decir que las palabras que estoy mencionando o lo que estoy afirmando en lo que estoy escribiendo es verdad, siempre me toca recurrir a buscar información en otros textos y tomar información de esos textos, ponerla en mi documento y siempre citarla y referenciarla. En la próxima clase vamos a ver lo de las normas APA y lo de las citas y referencias en normas APA. Entonces ya van a entender un poquito más sobre qué les hablo. Pero en este caso es que siempre para yo hacer un trabajo de estos, tengo que ir a internet a buscar información que fundamente lo que yo estoy diciendo con mis palabras, que diga, vea, esta persona investigó sobre ese tema
y encontró estos resultados, él ya lo publicó, eso es verdad, porque él ya hizo su investigación, y con eso que él hizo fundamento lo que yo estoy mencionando, porque yo también concuerdo con lo que ese autor hizo o habló en su documento. Lo segundo es que se produce en un contexto científico académico, esto ya se los mencioné con ese significado de academia o académico, y es que se da pues en universidades, colegios o en centros de investigación. Lo tercero es que voy a comunicar resultados, entonces siempre voy a estar allí comunicando resultados, ya sea de algo que yo leí, si por ejemplo estoy haciendo una investigación donde yo tengo que tomar datos en campo, es algo práctico, estoy presentando un informe que tiene unos datos, digamos, de un laboratorio que realicé en la universidad. Entonces, también esos textos académicos lo que hace es comunicar esos resultados, ya sea de una lectura, ya sea de un resumen, ya sea de una película que yo me vi, entonces comunico algo, lo que yo vi en esa película, lo que yo leí en ese resumen, lo que yo leí en el periódico, en el caso, por ejemplo, de ustedes que hicieron esa actividad, donde hacían un resumen de la noticia que leían, entonces ustedes ahí me estaban comunicando esos resultados, lo que pudieron evidenciar en cada una de las noticias. Y se dan de procesos pues intelectuales que generan nuevo conocimiento a partir de lo que yo estoy leyendo, de lo que otros hicieron, también de investigación, si de pronto realizo algo en campo, tomo datos, con esos datos hago análisis y llego a una conclusión, entonces también de investigación y de reflexión. Y en este punto de reflexión, pues habrán algunos textos académicos donde, como por ejemplo el ensayo, yo debo hacer una reflexión de lo que estoy leyendo, de si estoy de acuerdo a lo que otros autores mencionan, o si no estoy de acuerdo, por qué no estoy de acuerdo, y en ese punto pues haría mi reflexión. La parte número 4 dice que busca persuadir acerca de su validez. ¿Alguien sabe qué significa esa palabra persuadir? Convencer. Ajá, exactamente. Esa palabra persuadir hace referencia a convencer. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer cuando escribo un texto académico? Es que yo voy a convencer a la persona que va a leer que eso que le estoy mencionando es importante, que esos resultados tienen una importancia y que le van a contribuir a él para que adquieran nuevo conocimiento, para que aprendan nueva terminología, para que utilice mi documento de pronto para una investigación que él está realizando, algún trabajo de la universidad, del colegio. Bueno, cuando él lea eso, diga, bueno, esto me sirve y es importante. Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer. Siempre en mi texto indicarle a la persona que le vea, eso es importante, le va a generar nuevo conocimiento, va a aprender nuevo vocabulario, voy a mostrar unos resultados que yo tomé en campo de datos que usted no conocía y es importante que los tenga presentes porque para cierta metodología que se utiliza son necesarios. Entonces, eso es lo que yo busco también con un texto académico, convencer a la persona de lo que yo tengo allí es muy importante, de lo que yo puse, redacté, escribí en ese documento es muy importante para él. Lo quinto es que se sustenta en argumentos claros, entonces en este caso yo voy a tomar una posición, siempre va a estar la posición del autor, porque obviamente tiene que estar mi sello allí, pero para poder yo sustentar esos argumentos claros, sí o sí, tengo que ir a buscar qué han hecho otras personas con lo que yo, con mi tema de investigación, con lo que yo estoy diciendo. O sea, siempre tengo que sustentar mis argumentos de una manera muy clara, pero basándome en lo que otros han hecho del tema, lo que ya está publicado para sí mismo, pues generar nuevo conocimiento. Lo otro es que tiene que mantener un discurso formal. Si yo voy a hablar, eh, por ejemplo, de un problema y hago referencia a la parte de la contaminación por gases de efecto invernadero, pues entonces obviamente yo voy a emplear terminología que esté de acuerdo con esa área temática. Pero como les digo, el texto debe manejar un lenguaje que sea accesible y común. Si ese lenguaje no es accesible para la persona que lo va a leer, porque en muchas ocasiones, muchas de las personas que investigan los temas
pues tienen conocimiento previo, saben el significado de algunas cosas, pero también habrán otras personas que apenas están iniciando en esa área temática. Entonces, en ese caso, si yo empleo mucha terminología que es acorde con el tema, pero que no es muy conocida, lo que debo hacer es definir. O sea, en mi texto mencionar a qué estoy haciendo referencia, de qué me habla esa palabra que puse ahí, esa terminología. Como les decía, si hay unas siglas, entonces decir, bueno, entonces estas siglas hace referencia a esto. Si, por ejemplo, yo hablo de algún gas y es el metano y menciono allí, pues ese símbolo químico, ese CH4, pues entonces voy a explicarle al lector. Entonces digo el metano y pongo el CH4 entre paréntesis y ya cuando lo mencione más veces en mi documento, pues ya no tengo que otra vez mencionar que es el metano, sino que simplemente pongo el símbolo químico. ¿Por qué? Porque ya le aclaré a la persona que va a leer mi documento, que la está leyendo, a qué me estoy refiriendo cuando hablo de esa terminología. Y la última característica es que debe seguir un orden lógico, y era lo que yo les decía, o sea, todos los textos académicos tienen un orden lógico. De esa manera se crearon para codificarlos, para que estén ordenados, para entender de que si yo encuentro un documento o un ensayo, pues entonces ese ensayo se va a dividir en tres partes, en donde la primera parte va a ser la introducción, la segunda parte va a ser un desarrollo donde yo ya voy a argumentar las ideas, voy a exponer lo que pienso, voy a exponer mi reflexión y al final va a tener una conclusión. Entonces, si un ensayo no tiene esas partes y en ese orden, entonces va a dejar de ser ensayo, para que lo tengan muy presente y es que yo no me puedo ni saltar o omitir ninguna parte de ese texto académico y tampoco la puedo ubicar donde yo crea que va. O sea, eso ya está establecido de que si yo voy a hacer una reseña, pues esa reseña va a tener ciertas características, un orden lógico que yo no puedo modificar. Si yo voy a escribir un ensayo, entonces va a ser exactamente lo mismo. Si yo voy a hacer un artículo científico, entonces el artículo científico va a tener unas partes que están diferenciadas con unos nombres específicos y con un consecutivo pues lógico de esas partes. Bueno, aquí ya vamos a empezar a ver el primer texto académico. Ese primer texto académico es el informe. Esto se da más que todo a nivel de las empresas, siempre cuando se hace un trabajo en una empresa y más ustedes que van a ser ingenieros industriales, cuando estén trabajando les va a tocar hacer esto, o sea, en las plantas y en las empresas siempre como que las personas que están encargadas del área de producción, de la parte de administrar los recursos, de la economía y todo esto, se les pide entregar informes. Pero en el ámbito educativo, y hablando ya de la universidad o en los colegios, también se utiliza mucho cuando hacemos prácticas de laboratorio, donde nos dicen, bueno, se va a hacer la práctica de laboratorio, se les va a dar una guía, pero ustedes con esa práctica que realicen ahí en el laboratorio, si están tomando datos, entonces tienen que anotar esos datos porque van a presentar un informe de lo que hicieron. Entonces, en ese caso, pues se utilizaría también este informe. ¿Qué es? Pues es un texto académico donde yo voy a escribir acciones, metodologías o procedimientos en un orden lógico, secuencial, que han sido llevados en una labor. Entonces, como les mencioné, en una empresa, cuando estoy midiendo o analizando alguna variable, algo allí, o cuando estoy haciendo una práctica de laboratorio, pues entonces también va a estar esta parte del informe, del informe. Hay varios tipos de informe. Estos tipos de informe los puedo utilizar de manera separada o un solo informe puede llevar estos tres tipos de informe. Ya les voy a explicar por qué les voy a explicar cada uno. Entonces tengo el primero que es expositivo. En este caso solamente me voy a dedicar a describir un hecho o una secuencia carente de interpretaciones personales. Entonces aquí en este caso simplemente voy a mencionar datos o hechos que ocurrieron o si tengo que describir, por ejemplo, qué realicé en la práctica de laboratorio de química. Entonces allí voy a describir de manera secuencial, ¿no? Pues llegamos al laboratorio, lo primero que hicimos fue pesar las sustancias, lo segundo fue mezclarlas, lo tercero fue calentar esas sustancias, ¿cierto? Entonces aquí simplemente voy a explicar cómo realicé
ese laboratorio, sin decir, no, es que yo tomé datos y los datos que tomé fueron estos, al final lo que obtuvimos fue este producto, o sea, no, simplemente voy a explicar de manera secuencial cuáles fueron los hechos sin ninguna interpretación personal ni indicar absolutamente nada más que tenga que ver con mencionar qué fue lo que yo hice. El segundo es el demostrativo investigativo, entonces aquí en este caso el autor, o sea, yo, voy a presentar una hipótesis. ¿Ustedes saben qué es una hipótesis? ¿Alguien sabe qué es una hipótesis? No, ¿No saben? Bueno, ya les voy a decir. Es como una Y idea o una teoría. así, algo así, es como una idea, una teoría. Pero entonces, esa palabra la van a utilizar mucho a partir de ahora, y no solo aquí, sino que cuando realicen sus proyectos de curso, de las materias siempre les van a pedir que por favor planteen una hipótesis. Entonces yo les voy a decir qué es una hipótesis. La hipótesis va a ser una suposición sin pruebas que tomo como base de un razonamiento. Bueno, pero entonces para poder explicar qué significa esa hipótesis, también debo tener en cuenta qué es un razonamiento. ¿Alguien sabe qué es razonar? ¿Qué es un razonamiento? ¿No saben? Bueno, entonces les voy a decir. El razonamiento es la capacidad que todo ser humano tiene para resolver problemas, para sacar conclusiones y con estos problemas que él pretende resolver o esas conclusiones que saca de un tema determinado, lo que hace es aprender pues de una forma muy consciente y establecer cuáles son las causas de esos hechos, o sea, qué me está ocasionando ese problema. Entonces, para yo poder primero plantear una hipótesis, tengo que realizar un razonamiento de un problema que puede estar ocurriendo. Les voy a dar un ejemplo en esa parte ambiental. Entonces, yo voy a plantear una hipótesis de un razonamiento que yo voy a hacer de un problema ambiental. Voy a hablar de los residuos sólidos en la ciudad de Cali. Entonces, el problema, ¿cuál es? Son los residuos sólidos y yo voy a decir, bueno, no, es que la ciudad de Cali tiene muchos residuos sólidos, yo veo que en las calles hay mucha basura, que no reciclan. Ese es el problema que yo identifiqué, razoné sobre ese problema. ¿Cuál es la hipótesis que yo voy a plantear? Como es una suposición sin pruebas y esa hipótesis me va a ayudar a resolver ese problema, porque eso es lo que va a hacer, ayudarme a resolver ese problema que se está presentando, lo que yo voy a hacer es redactar un enunciado donde yo trate de buscar una solución. En ese caso, en lo que yo les estoy mencionando de ese problema ambiental, de esos residuos sólidos, de esa basura que hay en la ciudad de Cali, que es mucha, que la gente no tiene conciencia, entonces yo voy a decir, bueno, ¿será que si yo pongo más tarros de basura en la calle, la gente va a aprender a reciclar, va a depositar la basura allí? ¿Será que esa es la solución a ese problema ambiental? Solo me voy a dar cuenta si es o no al final de que ponga los tarros y yo haga un análisis y tenga unos datos y diga, bueno, no, si la solución a ese problema de basuras, de sólidos en Cali era poner más tarros de basura para que la gente eche ahí ese tarro de basura. Eso es una hipótesis, o sea, dar una solución a un problema, pero sin yo en sí tener esa afirmación de que es verdadero, sino que es una suposición. Yo estoy suponiendo que si pongo esos tarros de basura ya no va a haber más basura en Cali. Como puede ser que es verdad, puede que no sea verdad. Otra solución, otra hipótesis que yo puedo plantear es, ¿será que si yo hago campañas ambientales, la gente va a ser más consciente y va a arrojar la basura en los tarros y de la manera correcta? ¿Será que esa es la solución a ese problema de la cantidad de basura que hay en Cali? Entonces, eso es una hipótesis, es un razonamiento que yo tengo allí sobre algo que yo quiero solucionar, pero que yo no sé si lo voy a poder solucionar con eso que yo estoy planteando, con esa idea que estoy dando, o si no se puede solucionar. Simplemente al final de que yo de pronto ponga los tarros de la basura, haga encuestas, analice la cantidad de basura que había antes con la que hay ahora y solo de esa manera voy a decir, ah, bueno, sí, esa fue la solución. Poner más tarros de basura en la ciudad solucionó el problema que había de esos desechos sólidos. No, hacer campañas, la solución fue hacer campañas de educación ambiental para concientizar a las personas y ya las personas no están arrojando tanta basura como lo hacían antes.
¿Les quedó claro qué es una hipótesis? ¿Alguien tiene una duda? ¿No le quedó claro para volver otra vez a explicarle de pronto con otro ejemplo? No, profe, está todo claro, por mi parte, pues. Bueno, espero que a los demás sí, porque como les digo, o sea, eso, esa hipótesis desde ahora van a empezar a ver, o sea, cuando les digan que realicen un trabajo, siempre les van a pedir como que, bueno, identifique un problema y a ese problema búsquele una solución. Y esa solución es plantear esa hipótesis, para que lo tengan ahí muy presente. Lo tercero en un informe es que debe ser interpretativo. Entonces, en este caso, no solamente voy a utilizar esos hechos que describí en ese informe expositivo, sino que aparte de poner esos datos allí, voy a interpretarlos, voy a analizarlos y con eso voy a tomar decisiones. Entonces, si yo estoy haciendo una práctica de laboratorio, donde yo iba a generar cierto producto combinando o mezclando ciertas sustancias, materias primas, pero resulta que al final no puedo tener el producto con la consistencia. Ejemplo, si yo iba a hacer un champú o una crema, pero al final ese producto no quedó con la consistencia que debe tener un champú, entonces yo voy a empezar a hacer en ese informe y decir, bueno, no, lo que pasa es que allí decía que yo debía tenerlo al calor tanto tiempo y a mí se me olvidó tomar el tiempo, yo no cronometré el tiempo y ese puede ser la posible causa de que al final no pudiera tener ese producto que era el champú que queríamos hacer en el laboratorio de química, y se dio por eso. Entonces empiezo también a analizar qué fue lo que pasó, describo los hechos, cómo ocurrieron, si no tomé el tiempo, si de pronto agregué, no pesé alguno de los ingredientes o agregué de más o agregué de menos, o la balanza se dañó. Entonces empiezo allí ya en ese informe interpretativo a analizar cuáles fueron los hechos, qué fue lo que pasó y pues si es dado el caso, tomar decisiones. Y por eso les digo mucho que esto, obviamente ustedes están en el primer semestre, pero esto que tiene que ver con los informes, para su carrera es esencial. O sea, cuando ustedes ya estén allá enfrentados a una empresa y estén en esa parte de producción, van a tener que hacer esto. O sea, si se están presentando problemas en esa empresa y ustedes como son los encargados de solucionar esos problemas, porque ese es el objetivo que tiene un ingeniero industrial en una empresa y es resolver problemas, entonces por medio del informe lo voy a hacer y más que todo por este informe interpretativo. Y por eso les decía, se pueden utilizar los tres en uno solo, porque puede ser que yo primero lo que haga es en una parte exponer los hechos, las secuencias, si estoy haciendo un trabajo en una empresa, entonces simplemente ahí voy a mencionar cuál es el problema que está ocurriendo, cómo está ocurriendo y ya. Luego puede decir demostrativo investigativo. Bueno, entonces ahí yo ya voy a decir, no, yo ese problema en la empresa lo voy a solucionar con esta metodología que voy a plantear. Luego de allí, entonces empiezo a plantear la metodología y voy a describir cuáles son los pasos, cómo se hace esa metodología, qué herramientas necesito. Y ya luego al final está esa parte interpretativa después de que yo tome datos, utilice las metodologías. Entonces ya voy a decir, no, o sea, es que con los datos que yo tomé y con esa hipótesis que planteé, eso que yo propuse para mejorar el aumento de producción en una empresa, deme un segundito, de producción en una empresa, va a lograr solucionar el problema. Entonces ahí yo ya entro a analizar y por eso el informe se puede dar en esas tres partes, de que primero solamente sea expositivo, luego demostrativo y luego interpretativo, pero se puede dar en los informes finales donde te dice, bueno, entonces ya presénteme el informe final de toda la investigación que usted realizó o presénteme el informe final del laboratorio después de realizar 3 sesiones en el laboratorio, después de leer la práctica, hacer la parte en campo y luego del que tomó esos datos, la interpretación que usted le dio a esos datos. Entonces, en un informe final, pues voy a presentar esa parte expositiva, demostrativa y la parte interpretativa. ¿Tienen alguna duda de algún concepto, de cuándo puedo utilizar estos informes? Hasta ahí está todo claro. Bueno, entonces ahorita vamos a ver aquí. Ese informe presenta ciertas partes, como les decía. Siempre debe haber algo
en los textos académicos y es esa estructura lógica secuencial. Entonces, en el caso de un informe, pues voy a tener una parte que va a ser introductoria, voy a tener un desarrollo y voy a tener una conclusión. Esto que se menciona aquí es más que todo estos tres tipos de informe. La primera parte, que es como esa introducción, pues va a ser como esa parte expositiva, donde yo voy a mencionar el tema, cuál es el problema que se está presentando, y voy a mencionar los hechos de manera ordenada. La siguiente parte va a ser el desarrollo. Ese desarrollo va a ser esa parte demostrativa e investigativa donde yo voy a plantear la hipótesis, donde yo voy a utilizar una metodología y voy a obtener unos resultados. Allí todavía no voy a hacer un análisis profundo de esos resultados, sino que simplemente pues voy a mencionar qué fue lo que obtuve, qué fue lo que medí, los datos, los valores, pues los voy a exponer ahí en ese desarrollo. Y la última parte de ese informe, entonces, es la conclusión. Y aquí yo ya sí puedo hacer un análisis de esos resultados. Ahí yo sí puedo decir, no, es que lo que pasó fue esto. O al final, según los datos que tomé, si es un laboratorio de física, entonces, pues, logramos medir esto, y así sucesivamente. Y se va a dar en esa conclusión. O sea, en esa conclusión yo ya voy a analizar todos esos datos que tomé haciendo la práctica. Luego tenemos otro de los textos y ese es la reseña. Entonces, en ese caso, esa reseña pues tiene ciertas características. Lo primero es que yo voy a informar. Esa reseña se utiliza para informar algo que quiero pues que conozca mi lector. También se puede utilizar para valorar una obra o un producto cultural. Entonces, en este caso, cuando yo valoro una obra o un producto cultural, ya lo voy a hacer más cuando hago referencia a cuentos, a novelas, a todo lo que tenga que ver con literatura. También puede ser una obra de teatro, una obra de arte, pueden ser cuadros, música. Entonces ya en esa reseña voy a informar y también a darle un valor a esa obra, a mencionar, bueno, eso que está, lo que yo vi en esa obra, o leí en esa novela, o leí en el cuento, o escuché en ese musical, es importante, me gustó, no me gustó, por qué me gustó. Y ahí ya voy a empezar como a informar sobre algo que leí o que vi. No necesariamente tiene que ser en un texto. Aquí en esta reseña yo lo puedo hacer de una noticia que vi en televisión, de una noticia que escuché en la radio, de una película, de un cortometraje, de una serie, de un cuento que leí, de una novela, de un artículo científico. O sea, este texto académico es muy amplio, me permite valorar, informar algo que yo vi, leí o escuché. Va a tener pues cierta característica y es que va a ser un resumen sobre las características o sobre lo que yo vi, leí o escuché. Voy a definir conceptos que van a ser importantes para lo que yo les voy a explicar. Voy a escribir también, por ejemplo, si me leí una novela, los acontecimientos que pasaron en esa novela, si me leí un artículo científico, entonces las ideas que se generaron a partir de esa información que yo leí y los argumentos que generé a partir de lo que yo vi, leí o escuché. Hay tres clases de reseñas, pues que estas son como las más importantes, hay más, pero aquí en el ámbito académico son las que más se utilizan. Está la informativa, y aquí en este caso entonces es una reseña que simplemente se hace con el fin de divulgar una publicación, una lectura de manera superficial. Entonces allí solamente voy a mencionar como de qué se trata lo que yo leí. No voy a decir si me gustó, si no me gustó, si el autor que, que redacta pues esa reseña, ese documento que yo me leí, ese cuento, siempre lo hace de la misma manera, utiliza la misma temática. O sea, ahí no voy a entrar como tal a dar argumentos, a analizar absolutamente nada. Simplemente es un resumen de lo que yo leí, de lo que yo vi o escuché, de una lectura muy superficial y general. No voy a hacer análisis, no voy a hacer críticas, no voy a argumentar, no voy a hacer razonamientos. Simplemente describo qué fue lo que leí y nada más. Ya luego hay otra reseña que es la crítica y analítica, entonces aquí yo ya voy a evaluar el contenido de una publicación. Entonces, en ese caso, si yo me veo una película, en esa película voy a decir, no, pues lo que yo vi ahí, esa película, a mí me gustó, me llamó la atención, al final dejó un mensaje. Hablo también, por ejemplo, del autor. El autor siempre hace películas de ciencia ficción o de drama.
o no es muy claro lo que el autor está mostrando en su película, o si estoy leyendo pues una novela, exactamente lo mismo. Voy a ahí ya evaluar como tal todo el contenido, desde la información del autor como de lo que él me está presentando. Y ahí en esa parte puedo decir, bueno, sí me gustó lo que leí, no me gustó, es aburridora, utiliza las mismas palabras, utiliza palabras que yo no entiendo, entonces me toca ir a buscar el significado y eso hace que ya me dé como aburrimiento, que no me llame la atención seguir leyendo eso. Entonces ahí en ese punto yo ya puedo entrar a evaluar lo que yo leí, de si me gusta, si no me gusta y argumentar por qué me gusta o por qué no me gusta. Y la tercera es la reseña literaria. En este caso, entonces ya va a exponer y evaluar, pero como ahí habla de literatura, hace referencia solamente a obras literarias. Entonces, expone y evalúa aspectos importantes que yo leí en una obra literaria. En este caso, pues en esas obras estarían más que todo las novelas y los cuentos en esta parte. Entonces, la reseña literaria hace énfasis a hablar o informar o valorar, pero solamente novelas, cuentos o obras de teatro. No aplica para películas de diferentes géneros, de pronto algunas películas que tengan que ver con el género literario, porque muchas de las películas pues son o se originan a partir de novelas, entonces ahí en ese caso podría hacer una reseña literaria. Listo. Otro de los textos, déjame un segundo. Bueno, aquí está la estructura de manera general. Más adelante vamos a ver muy bien esa estructura. Como les digo, debe manejar un orden lógico cuando hablemos del tema de la reseña y veamos esos ejemplos de reseñas. Entonces, pues vamos a verlos más detalladamente. Se los voy a mencionar ahorita, pero pues después en el semestre vamos a verlo más detallado. Entonces, una reseña pues debe tener un título, debe llevar una ficha técnica o encabezado. Allí está qué debe llevar esa ficha técnica o encabezado. En este caso, esa ficha técnica, y cuando mencionan aquí este autor, no hace referencia a mí, a que yo estoy escribiendo esa reseña, no. Cuando habla de esa ficha técnica o encabezado, se refiere a la obra que yo voy a evaluar. En ese caso, si me ve una película, pues entonces en esa ficha técnica que va después del título voy a poner los datos del autor. Si me leí una novela, entonces voy a poner los datos de quién escribió esa novela, cómo se llama la novela, cuál es la editorial de ese libro, de esa novela, el número de páginas, dónde la escribieron, cuál fue el año de publicación. Si me vio un video, entonces lo mismo. ¿Quién es el autor del video? ¿Cómo se llama el video? Si menciona el lugar donde hicieron el video, entonces lo mismo. Pero recuerden, cuando yo hablo de esta ficha técnica, no me estoy mencionando a mí, que voy a ser quien escribe la reseña, sino que voy a mencionar los datos de lo que yo voy a valorar, sea un libro, una novela, un cuento, una película o algo que escuché. Luego va a haber un resumen, entonces voy a hacer un resumen del texto, allí van a ver unos antecedentes del autor, ese autor no voy a hacer yo, o sea, ahí no voy a dar mi biografía o parte de mi biografía, sino que va a ser la biografía de la persona que escribió la novela, el cuento, o un artículo científico, o alguna obra de arte, la finalidad de la obra y el contenido. Luego, en esa cuarta parte de esa estructura de la reseña, pues entonces habrá un comentario crítico y argumentado. En este caso, entonces ahí ya soy yo que voy a indicar esos juicios valorativos, voy a mencionar si me gustó o no lo que leí y por qué. ¿Por qué digo que no me gustó o por qué digo que sí me gustó? Y ahí voy a mencionar ya todo lo que tiene que ver conmigo como autor de la reseña. Luego están las conclusiones, entonces en esta parte de las conclusiones pues también lo hago yo como autor de esa reseña y es a la finalidad y lo que concluyo de todo lo que yo leí, tanto de la información del autor que escribió ese cuento, como de mi pensamiento crítico, de lo que yo argumenté, de si me gustaba o no me gustaba, si tengo un pensamiento positivo o negativo,
de eso que vi, leí o escuché. Y al final, identificación del reseñador. En este caso, en la reseña no van mis datos como autor al inicio, sino que van al final. Entonces, cuando yo ya termino de escribir toda la reseña, al final es que pongo mis apellidos, el nombre y el correo. Normalmente se pone aquí el correo. Entonces, para que también lo vayan teniendo ahí presente, que cuando les toque hacer una reseña, no me le van a poner una portada a la reseña, sino que solamente al final de esa reseña es que van a poner sus datos, no al inicio, sino solamente al final. Otro de esos textos académicos es el ensayo. Aquí en este ensayo yo ya voy a analizar cierto tema que he elegido, entonces expongo, analizo y comento y hago una interpretación personal sobre ese tema que yo elegí. Allí dice que predomina mucho lo personal y subjetivo, sí, en ese caso yo voy a hacer comentarios a decir sobre lo que leí, sobre si estoy de acuerdo, si me parece que está bien, si se necesita ampliar información del tema, si lo que han hecho otros investigadores o otros autores hablando de ese tema es lo correcto o no es lo correcto, porque creo que sí es lo correcto, porque creo que no es lo correcto. Y obviamente también va a tener una estructura secuencial, se las voy a poner aquí. Como les digo, esto lo vamos a ver después más detallado. Simplemente es para que conozcan cuáles son los tipos de texto académico que existen y de manera general la estructura. Entonces, el ensayo se clasifica más o menos en 4 grandes categorías. Hay más ensayos, pero para el caso de la universidad tomé solamente estos 4 que son como los que más se utilizan. Entonces, el primero es el poético o literario, entonces aquí solamente va a haber como mucho la sensibilidad del autor, porque como estamos hablando de poesía, esa parte de la poesía siempre va a la subjetividad, a lo que siente sobre algún tema. Entonces, cuando es poético literario, el autor siempre va a hablar de esa sensibilidad, lo que le causa leer un poema, lo que le causa leer de pronto una novela, qué mueve en su ser el leer eso, le causa alegría, tristeza, frustración. Bueno, allí va a describir todo en esos ensayos que son poéticos o literarios. Hay otros ensayos que son de exposición de ideas. Entonces, en este caso, es comunicar ideas sobre un tema que yo leí. Pero esas ideas sí, solo sí van a estar en 4 principales áreas, que son la política, la filosofía, la ciencia y la parte de sociales. Solamente cuando hago un ensayo de exposición de ideas, se puede hacer cuando yo voy a hablar de política, de algo que tenga que ver con filosofía, de la parte científica o de la parte social. No me puedo salir de esas 4 temáticas cuando voy a exponer ideas y simplemente voy a comunicar ideas sobre estos temas. Hay otro ensayo que es el analítico crítico, entonces en este caso yo ya voy a entrar como autor a analizar de manera profunda una idea que yo tenga y defenderla hasta el final. Como les digo, aquí en esta parte ya es como defender algo en lo que yo concuerdo o en lo que tengo afinidad y obviamente tengo que tener siempre bases. Por eso les digo que siempre deben leer lo que otras personas han publicado sobre ese tema, o sea, leer mucha información para yo poder llegar a ese punto de analizar y hasta el punto también de criticar lo que están mencionando muchos autores sobre la temática que yo elegí para mi trabajo o en este caso para mi ensayo. Y el último, que es el argumentativo y es el que más se utiliza en la universidad, ¿por qué? Porque a través de esa argumentación ustedes van a generar nuevo conocimiento. No es simplemente como lo que ya otras personas han hecho, copiarlo y pegarlo y ponerlo allí en mi ensayo, no, sino que obviamente sí, voy a tomar ideas de otros autores, pero con eso que leí voy a poder dar mi opinión acerca de un tema determinado y también aquí hay un propósito y ese es de persuadir o convencer que es lo mismo al lector de lo que yo estoy mencionando. Si yo elijo una temática y de esa temática voy a irme por ese punto de que estoy de acuerdo con lo que todos los autores o muchos de los autores mencionan sobre ese tema específico, pues hasta el final del texto tengo que convencer a ese lector de lo que yo estoy diciendo es verdad. Es decir, bueno, vea, yo me pongo en este punto sobre cierto tema, digamos, puede ser un tema de
del alcoholismo, la drogadicción, entonces yo me puedo poner en el punto de que no estoy de acuerdo, de pronto juzgar a las personas o de pronto ponerme de acuerdo de parte de esas personas respecto a eso que están sufriendo, porque voy más a fondo y digo, bueno, estas personas llegaron a este punto porque presentan problemas en sus casas, la situación de su pasado no es fácil, entonces yo allí tengo que empezar a defender mi idea y argumentar porque estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con un tema. Y de esa manera voy a convencer a la persona que está leyendo de lo que le estoy argumentando y que lo que yo digo es verídico y es cierto. La estructura del ensayo, miren que en esas estructuras les he puesto cada una de esas partes numeradas para que lo tengan presente de que no las pueden modificar y decir, bueno, es que yo quiero que las conclusiones vayan antes del desarrollo o el título lo voy a poner de último, o sea, no. Siempre debe tener este mismo orden de estar el título de primero, una introducción, el desarrollo y las conclusiones. Esto para el caso del ensayo. Cuando son otros textos académicos, pues tendrá otra estructura, pero también está así en este orden. No quiere decir que cuando yo esté escribiendo mi texto las vaya a poner numeradas, porque no las voy a poner así numeradas, pero sí es para que ustedes tengan presente de que deben ir en este orden lógico que ya está establecido. Entonces, en la estructura de ese ensayo va a presentar lo primero que es un título, entonces el título pues identifica el tema que yo voy a tratar y siempre debe guardar relación con el contenido, o sea, que mi título hable sobre lo que está en mi contenido. En muchas ocasiones como que uno busca información de algo que necesita y lee un título y uno dice, no, allí está lo que yo necesito. La investigación o los datos que yo necesito están allí en ese artículo o en ese documento. Y ya después cuando empiezo a leer ese contenido digo, no, o sea, ese contenido no tiene nada que ver con lo que mencionaban en el título. Entonces, tenerlo presente. El título siempre debe identificar el tema del que yo voy a hablar en todo el documento. Entonces, si identifica ese tema, pues debe guardar relación siempre con lo que tiene o contiene mi documento o mi texto académico. Una introducción, entonces aquí en esta introducción el escritor debe cautivar al lector y presentar el tema. Allí ya voy a hablar del tema, voy a explicar de qué se trata, si se basa en un problema, pues entonces voy a hablar de ese problema, si le planteo una solución a ese problema, o sea, planteo una hipótesis, entonces también voy a mencionar cuál es la hipótesis que yo planteé. Luego ese ensayo debe tener un desarrollo. Ahí en ese desarrollo voy a sustentar una tesis. La tesis es una conclusión a la que yo he llegado, es una opinión de algún razonamiento que hago de una teoría. Entonces allí yo voy a hablar sobre lo que creo y pienso, sobre ese tema que yo elegí, voy a sustentar, argumentar ese tema que yo elegí, voy a exponer todas las ideas que hay respecto a ese tema que yo encontré en internet, voy a dar mis argumentos, voy a poner mis criterios y juicios de valor. Ese juicio de valor es indicar si estoy de acuerdo con lo que menciona un autor, si me pongo de parte de un autor o en contra de un autor, por qué me pongo en contra de un autor, por qué no pienso igual que lo que menciona esa persona en su documento. Y lo último va a ser pues la conclusión, entonces ahí ya voy a llegar como a establecer las inquietudes, hacer afirmaciones y a motivar a la otra persona que va a leer mi ensayo a que pueda seguir investigando sobre el tema. El ensayo no es algo tan largo, tan amplio, entonces no voy a tocar el tema de una manera tan detallada, pero sí puedo en esa conclusión decirle al lector, no, es muy importante que siga investigando o leyendo sobre este tema porque hay muchas cosas que no se detallaron en este ensayo, pero que en otra lectura las pueden detallar. Entonces ahí también en esa conclusión pues haría este tipo de cosas. Acá hay otros dos textos académicos, está la crónica, entonces en esta crónica yo ya voy a contar una historia pues de manera secuencial, voy a exponer los acontecimientos y narro los hechos siguiendo un orden en tiempo. O sea, ahí siempre voy a hablar de un tiempo en el que ocurrieron y ese orden de tiempo debe ser de manera cronológica, o sea, debe tener un orden. Si yo hablo de un suceso que sucedió a las 8 de la mañana, pues entonces luego voy a hablar del que sucedió a las 8:10, 8:30, 8:30 y lo voy a hacer en ese orden, o sea, siempre voy a narrar hechos
en un orden cronológico, en un orden de tiempo que está establecido y que debe ser de menor a mayor. Y voy a exponer simplemente cómo pasaron los hechos. En el caso por ejemplo, un hecho histórico de alguna guerra, entonces también voy a mencionar qué pasó en esa guerra de un orden cronológico, del año donde se inició hasta el año que terminó. Y ahí voy describiendo cuáles fueron los sucesos que sucedieron, cómo ocurrieron y todo este tipo de detalles. Hay otro texto académico que se llama relatoría. En este caso ya simplemente es presentar un informe de lectura, es como hacer un resumen de algo que yo leí, pero con palabras propias. Entonces es muy parecido a lo que yo les indicaba de la noticia, de eso que les decía de la noticia del periódico, que con sus palabras hicieran un resumen de lo que habían leído allí. Esa relatoría es lo mismo, es hablar de algo que yo leí, lo redacto con mis propias palabras, incluso también puedo poner allí cuestionamientos, dudas que se me generen sobre ese tema que yo leí, y también puedo poner nuevas perspectivas de lo que leí. Entonces puedo indicar, no, es que se pueden hacer más cosas, yo creo que se debe ampliar el tema en este punto, se deben hacer investigaciones más sobre ciertas causas, sobre las características, porque en Internet se busca y no se encuentran información sobre las características, sobre las demás causas que puede estar ocasionando cierto problema, y así sucesivamente. Otro de esos textos es el artículo científico. Este artículo científico es uno de los textos académicos más complejos porque tiene muchas cosas muy detalladas y es un poco complejo pues, de entender. Pero la mayoría de los trabajos o proyectos de curso se utiliza mucho esta estructura, o sea, tiene mucho que ver con esta parte. Y les voy a indicar más o menos de qué se trata ese artículo científico. Ese artículo es un texto que es publicado, entonces estos artículos los voy a encontrar en revistas en internet o revistas físicas. Cuando yo busco información y encuentro revistas que dice allí que se publicó en la revista no sé qué y me menciona el nombre, esos serían artículos científicos, o en capítulos de libro, información que está publicada en capítulos de libro. Y esos artículos van a describir pues resultados que yo haya obtenido en campo o de información que yo leí, pero siempre va a estar publicado en internet, en una revista científica o en un libro. No es, por ejemplo, información que yo encuentre publicada en internet, en Wikipedia, en Rincón del Vago, en nada de este tipo de textos, no, sino que se va a encontrar ya en algo que va más allá, que es más institucionalizado, y son revistas que se crean para publicar cierta información de datos que se ha tomado en campo. Cuando ustedes lleguen por allá a 10º semestre, ustedes van a realizar algo muy parecido a este artículo científico y es su tesis o trabajo de grado. Entonces es algo muy parecido y también es así, o sea, toma resultados en campo, realiza investigación sobre otros documentos, se debe leer mucho y eso es un artículo científico. Tiene una estructura muy amplia y demasiado detallada, yo no se las voy a mencionar aquí, y les voy a explicar cada uno de estos puntos, no se las voy a mencionar de manera general, pues para que lo tengan allí, pero pues debe llevar un título, unos autores, debe tener un resumen de lo que se trata, toda la información que va a llevar ese documento, debe tener unas palabras claves, debe tener una introducción. Resulta que esa introducción de ese artículo tiene otra estructura muy detallada. Debe tener una parte que son materiales y métodos, otra parte que son resultados, una discusión que es el análisis de esos datos que yo tomé, va a tener una conclusión y al final una tabla de bibliografía. Entonces, este texto académico es el más completo de todos los textos que yo puedo encontrar. Aquí se abarcan todos los demás textos que les mencioné anteriormente, los abarca este texto académico. Es más complejo, es más estructurado y más detallado en cada una de sus partes. Y se parece un poco a lo que ustedes presentan en esos proyectos de curso.
No sé si tengan preguntas hasta este punto. Y les quedaron las cosas claras. De todas maneras, cada uno de esos textos académicos los vamos a ver en profundidad y les voy a mostrar ejemplos de ellos. Listo, entonces ahorita vamos a hacer una actividad. En este caso, lo primero que vamos a hacer es aprender cuándo se utilizan esta palabra. Yo creo que es una de las que más dificultades nos da de aprender a utilizar ese hay, ahí, hay, allí y ahí. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy presente, les voy a explicar de qué se trata y ahora les voy a decir cuál es la actividad que va a quedar de esto. Entonces, el primer hay, que tiene esa H ahí al inicio y termina en Y, lo utilizo cuando voy a hablar de haber, cuando tiene que ver con esa parte del haber. Entonces, puedo decir o mencionar de que hay casos, hay carros, estoy hablando de cantidad de eso, de haber, que existe allí. Por eso me refiero cuando utilizo esta palabra, está el ahí con H intermedia, que hace referencia a un lugar. Ya les voy a explicar a qué tipo de lugar. Cuando yo pongo ese ahí con H intermedia, miren que acá abajo, aquí hay un allí. Ese allí también es para un lugar. Pero cuando yo utilizo ese ahí con esa H intermedia, hago referencia a un lugar que está algo lejano, o sea, algo que está muy cerca, algo lejano, pero que, por ejemplo, si estoy al frente de alguien, le puedo decir, o me preguntan, no, ¿dónde están las llaves? Entonces yo le digo, ahí están, porque está en un lugar cercano que puede ser la mesa y la mesa está al frente mío, diagonal mío, entonces voy a decir, ahí están las llaves, ahí está la calculadora, ¿cierto? Estoy mencionando un lugar que está muy cercano a mí y no tengo que hacer referencia a cuál lugar estoy mencionando, o sea, no tengo que decir, están ahí en la mesa o están allí. Sería muy diferente si, por ejemplo, alguien me llama y me pregunta, ¿dónde dejaste, no sé, las llaves del carro? Entonces, en ese punto, que esa persona está muy lejos de mí, que no puede señalarme ese lugar, entonces allí en ese punto tendría que utilizar este de aquí, que sería el allí y mencionar el lugar. Entonces, cuando esa persona me llame y me pregunte, ¿dónde dejaste las llaves del carro? Entonces yo le voy a decir, las llaves del carro las dejé allí, encima de la mesa, encima del escritorio, no sé, donde las haya dejado, pero tengo que sí o sí, cuando utilice este allí, que hace referencia a un lugar que está más lejano, debo sí o sí mencionar el lugar. Cuando utilizo este ahí, no debo mencionar el lugar porque el lugar está cercano a mí y cercano a la otra persona a la que le estoy contestando. Y está este ahí, que es de exclamación. Entonces, cuando, por ejemplo, me duele algo, me golpeo, voy a mencionar ese ahí. Incluso en muchas ocasiones, siempre cuando escribimos ese ahí, ponemos muchas i griegas para hacer esa exclamación. Y este último que es con h intermedia. Y esta y no existe. Para que lo tengan presente, ese no existe. Entonces está el hay de haber, que siempre lo utilizamos como para hablar de contenido, de cosas. Está el ahí del lugar, cuando es un lugar muy cercano a mí, que la otra persona pueda estar viendo lo que yo le estoy señalando. Está el allí, que también hace referencia a un lugar, pero es un lugar más lejano y que siempre que voy a utilizar ese allí, tengo que mencionar cuál es ese lugar. Y pues este último que no existe. Entonces, el ejercicio que les digo que les voy a poner es que van a tener 5 minutos para construir un ejemplo con cada uno de ellos. ¿Listo? Y lo van a enviar por aquí, por el chat. Las primeras 5 personas que envíen los ejemplos con cada una de estas palabras van a tener una nota allí como adicional.
¿Listo? Disculpe, profe, ¿cuántas palabras? No, aquí hay 4, mira, entonces tienen que hacer un ejemplo de cada uno. Pues esta última no, porque no existe, pero entonces con cada uno, con este hay van a hacer un ejemplo, o sea, una frase, utilizando este hay, luego este y luego este. Las primeras 5 personas que manden por ahí por el chat, entonces, pero tienen que ser de todos. Por acá Alejandra puso, hay 3 libros en la mesa, sí, está bien, pero entonces la idea es que tiene que ser de todos, un ejemplo de cada una de estas, de ahí, ahí, de exclamación y allí. ¿Listo? Las 5 personas que envíen ese ejemplo por allí, por el chat, entonces les voy a dar una nota. Una nota adicional a la nota más baja que tengan en este primer corte. Bueno, por acá creo. Sí, María Fernanda, pero tienen que ser con todos los ejemplos. Entonces, por acá Edwin envió, dice, siempre hay un lugar en mi casa para ti. Ahí hay un perro con limocho que muerde. Ay, me duele. Allí hay un barranco, cuidado. Listo, entonces está bien. Alejandra, pero tienen que ser con todos los ejemplos, así como lo mandó Edwin. Entonces, el primero que se va a ganar esa nota adicional Sí, va a ser profe, si Edwin. no es que no me da la opción para poder separar. Bueno, entonces envíalos así aparte. O ponle ahí una coma y lo escribes así junto. Pero, o sea, lo separas con coma o con punto y yo ya sé que estás haciendo referencia a cada uno de los ejemplos. Bueno, por acá Tatiana también tiene un ejemplo. Por acá también Jan. Hay muchas personas en este grupo. Gina está ahí. Ahí me has hecho daño. Allí puedes encontrar muy buenas ofertas. Listo. El otro es Jan. Vamos a ver, Oscar. Hay una botella en la mesa. Hay una moneda en la cartera. Allí en la casa está la moto. Ahí se dañó el teléfono, sí. Oscar también, Oscar Camilo. Nicolás. Hay demasiados niños, ahí está tu cuarto, ahí me golpeé el dedo, allí puedes encontrar buenas ofertas y ahí tienes la orden de papas. Bueno, Nicolás hizo un ejemplo de más y también está bien. Creo que ya, el último fue, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. El último fue Nicolás. Hasta Nicolás ya que fue el último que envió el mensaje. Bueno, les voy a decir a los que les di los puntos que fueron los primeros 5, que fue Edwin, Tatiana, Jan, Oscar Camilo Vallecilla y Nicolás. ¿Listo? Ahorita vamos a hacer otro ejercicio y es con las comas. Aquí les voy a dar como un ejemplo. Miren la importancia de utilizar una coma. No solamente se utiliza para hacer pausas, sino que también se usa para darle un sentido a las oraciones de acuerdo a las palabras que yo utilizo. Miren el ejemplo que está allí en esa imagen y dice hora de comer niños. Y tiene razón, las comas salvan vidas. ¿Ustedes creen que si yo pongo una coma en el lugar adecuado, entonces obviamente esa viejita no se va a comer los niños, pero como no tiene la coma en donde debe ser, no está esa pausa allí para indicar a qué estoy haciendo referencia, pasa este tipo de cosas. Entonces, ¿la coma dónde va? En este no les voy a dar
Todavía no es la, bueno, por acá Juan Carlos me envió un mensaje. Todavía no es el ejercicio, ahora les voy a poner otro ejercicio que tiene que ver con la coma, pero esto aquí es un ejemplo. Y sí, está bien lo que dice Juan Carlos, y es hora de comer, coma, niños. Entonces, para que lo tengamos presente, la coma va aquí, para especificar que esta abuelita no se va a comer a esos niños, sino que lo que les está diciendo es que ya es la hora de comer a estos niños. ¿Listo? Entonces, está lo primero, está por aquí, dice, perdonarlo no, matarlo, perdonarlo no, matarlo. Miren que si yo pongo una coma, entonces me va a cambiar todo el sentido de la oración. En la primera me dice perdonar no. ¿Qué quiere hacer? Matarlo. En la segunda me dice perdonarlo, no matarlo. ¿Sí ven la diferencia si yo pongo una coma y lo mismo dice? O sea, las comas también pueden salvar vidas. Y en este caso me va a cambiar todo el sentido de la oración. En la primera no lo quiere perdonar y prefiere matarlo. Y en la segunda dice que lo va a perdonar y que no lo va a matar. Cambia totalmente el sentido de la oración. Entonces, para que lo tengan presente cuando estén escribiendo, pongan mucho cuidado qué es lo que están escribiendo y dónde debe ir la coma y qué es lo que quieren expresar. Bueno, ahora sí, el ejemplo que está aquí es lo que vamos a hacer el ejercicio. Y es lo mismo, las 5 primeras personas, no las mismas que ya participaron, sino que démosle la oportunidad a otras de que pongan esas comas de la manera correcta. Aquí está el ejemplo, entonces dice, se los voy a leer, dice, César entró sobre la cabeza, llevaba el casco en los pies, las sandalias en la mano, la fiel espada. Entonces ahora quiero que me envíen por el chat dónde deben ir las comas en este enunciado, para que quede totalmente claro lo que se quiere decir o expresar con eso que está allí. Pues, profe, Dime. ¿se lo podemos decir solo por el chat o por aquí? Pues la idea es que sea por el chat, para que también lo escriban de la manera correcta. Ok. Bueno, el primero que le envió fue Breiner. Vamos a ver si está bien. A ver, Breiner dice, César entró sobre su cabeza, llevaba el casco en los pies, las sandalias en las manos y la fiel espada. No está bien, tienes ahí unos errores, Breiner. Vamos a ver Michael. Dice Michael. César entró, coma, sobre la cabeza llevaba el casco, coma, en los pies las sandalias, coma, en la mano la fiel espada. Eso está bien, Michael. Bueno, luego de Michael está Eduardo Ordóñez. César entró, coma, sobre la cabeza llevaba el casco, coma, en los pies las sandalias, coma, en la mano la fiel espada. También. Natalia, ya voy a leer lo que tienes allí. Eduardo. Natalia, César entró, coma, sobre la cabeza llevaba el casco, en los pies las sandalias y en la mano la fiel espada. Bueno, a Natalia la felicito porque ahí también puso ese acento en entró, como estaba en el ejemplo y como debe ser, entonces la felicito porque escribió todo el enunciado de la manera correcta. Ya voy a revisar los dos siguientes a ver si lo hicieron de la manera correcta. Mariana. Perdón, Mayra no está bien porque dice César entró sobre la cabeza, llevaba el casco en los pies, las sandalias en la mano y la fiel espada. No, no está bien.
Vamos a ver a Tania. César entró sobre la cabeza, llevaba el casco en los pies, las sandalias en la mano y la fiel espada. Listo, Tania también está bien. Y vamos a ver quién, Oscar. Vamos a ver si Oscar lo hizo de la manera. No, solo puso un pedazo del enunciado. Kelly. César entró sobre la cabeza, llevaba el casco, en los pies las sandalias y en la mano la fiel espada. Listo, entonces también la quinta va a ser Kelly. Bueno, ya tenemos los 5 que escribieron el enunciado de la manera correcta, que fueron Michael, Eduardo, Ordóñez, Natalia, Tania y Kelly. Entonces, ya con esta parte damos por terminada la clase del día de hoy.